Hola, profe. Se acerca el final de trimestre y con él la entrega del famoso informe de evaluación cualitativa. ¿Qué? ¿Tú cómo lo llevas? ¿Has podido concluir cuáles son los apartados que debe de contener después de la lectura de la normativa? Si te apetece conocer un resumen por etapa de lo que dice la norma y cuál es la interpretación que nosotros hacemos de ella, estás en el lugar correcto. Así que vamos con el vídeo. Bien, en este vídeo vamos a analizar lo que nos dicen los decretos curriculares, en este caso de la Comunidad Valenciana, y también vamos a hacer una interpretación de lo que consideramos que no debe faltar en estos informes cualitativos de desempeño que a todos los docentes en este momento nos interesan, ¿no? Bien, sin más, vamos en primer lugar a hacer una pequeña contextualización del por qué tenemos que entender la evaluación con una visión mucho más amplia de la tradicional y para ello pues nosotros siempre solemos utilizar este mecanismo que está extraído del libro de Evaluar y Aprender un único proceso de Neus Martí, un libro que recomendamos al 100% porque realmente nos da esa visión, como decíamos, mucho más amplia del concepto de evaluación y nos hace tener una mirada diferente en este sentido, ¿no? En este libro, al principio, Neus nos plantea un esquema que nosotros le hemos dado forma, un acomodo estético de esta manera, en la que dice pues, que evaluar conlleva en primer lugar recoger datos, recoger evidencias, ¿no? Con esa recogida de datos debemos de hacer un análisis de los mismos mediante los instrumentos de evaluación en este caso y bueno, de ese análisis de los datos tomar una serie de decisiones, ¿no? Y aquí pues vemos que hay dos tipos de decisiones, una que es la de tipo social, una visión más enfocada a la calificación, una visión más enfocada al enfoque, valga la redundancia, tradicional, esta que nos ha servido para clasificar, para orientar, para seleccionar al alumnado, para dar esa calificación y esa acreditación que también es necesaria. Y también, lógicamente, una visión pues, que va mucho más allá de la calificación y es la visión o la decisión de tipo pedagógico, ¿no? En este caso, que nos va a servir para regular ese proceso de enseñanza-aprendizaje, que nos va a servir para decirle a nuestro alumnado dónde está y cómo puede hacer para llegar a donde queremos o pretendemos que llegue. Y en este caso, pues vemos también que hay dos posibilidades, dos opciones. Una que tiene que ver con que esa decisión de tipo pedagógico sea o ese feedback de tipo pedagógico sea proporcionado del docente al alumnado y en este caso sería lo que llamamos evaluación formativa o bien que sea el propio alumnado el que la realiza, que en este caso pues estaríamos hablando de una evaluación formadora, ¿no? En este momento, en la parte de la evaluación formativa y sobre todo en la parte de la evaluación formadora, el alumnado participa de este proceso y lo hacemos mucho más consciente del mismo, ¿no? Bien, en ese sentido, una vez contextualizado lo que conlleva evaluar y una vez abrimos un poco la mente y nos centramos en que evaluar es mucho más que calificar, cosa que sabíamos pero que muchas veces en los enfoques tradicionales se nos olvida, pues vamos a ver qué nos dice la norma en este momento de aterrizaje de los decretos curriculares, como decíamos, de Comunidad Valenciana, ¿no? Empezaremos por la etapa de educación infantil, en la que pues bueno, vamos pudiendo ver como, por ejemplo, en el artículo 24 de la misma, pues nos habla de esta recogida de información para conocer y valorar el proceso, ¿no? El proceso de desarrollo y aprendizaje de niños y niñas. También nos habla de que la evaluación debe servir para identificar la historia personal de vida y todos los rasgos que van a marcar la evolución de este alumnado en los próximos cursos. Y también aquí nos destaca algo que ya veníamos hablando en numerosas ocasiones, como que la referencia, lógicamente, para esta evaluación
van a ser los criterios, ¿no? Criterios de evaluación. Bien, el artículo 25 nos habla de que la evaluación debe ser cualitativa porque va a explicar la evolución de los niños y niñas sin valorar ni resultados ni otorgar calificaciones. Además de cualitativa, va a ser positiva porque tiene que centrarse en reconocer procesos individuales, capacidades de cada niño o cada niña y no tanto en sus limitaciones, ¿vale? Estamos en la etapa de educación infantil. Además, también nos habla de que la recogida de información debe servir para conocer y entender cómo ellos se están desarrollando, también para determinar en qué momento se encuentran, para hacer una foto del momento actual del alumnado. También esos instrumentos de recogida de información nos van a tener que servir para reflexionar nosotros como docentes sobre la práctica educativa, y incluso se nos añade que ya en esta etapa tan temprana los niños y niñas deben participar en su propia valoración, ¿vale? Aquí ya veríamos qué tipos de estrategias podríamos llevar a cabo, como por ejemplo algún semáforo o alguna rutina de pensamiento, para que los niños puedan participar en su propia valoración. Seguimos con los artículos, en este caso el artículo 26, nos da una frase bastante interesante, y es que nos dice que la observación y la documentación son dos herramientas que son básicas, pero que sin reflexión no van a comportar evaluación. Es decir, que tenemos que reflexionar sobre esos datos que hemos recogido y que hemos observado. También nos habla de que debemos, con esta parte de documentación pedagógica, mostrar y hacer visible aspectos de la vida en la escuela y los procesos de aprendizaje que ha seguido nuestro alumnado. Y también nos determina que el ciclo va a decidir los instrumentos de recogida y los modelos de registro de la misma, ¿de acuerdo? Y ya por último, en lo que a la etapa de educación infantil corresponde, hablamos de los informes propiamente dichos, y aquí nos habla que se tiene que explicar la individualidad del niño y la niña, que debe ser en un relato descriptivo que esté contextualizado desde sus capacidades y dejando clara la posibilidad siempre de evolución, que el centro debe establecer en la concreción curricular. Os dejamos también dentro de nuestro canal de YouTube, tenéis un vídeo que habla de toda la documentación oficial que aparece en la normativa, desde la línea pedagógica, concreción curricular, propuesta pedagógica, programaciones de aulas. Pues en el apartado de la concreción curricular debemos establecer como centro cuáles son los modelos de informes para cada uno de los cursos, que este informe será personalizado y único, que no debe etiquetar, que debe subrayar progresos, esfuerzos, dificultades superadas, potencialidades, su relación con los adultos, con otros compañeros, con adultos y con el espacio, y que estos informes deben de estar sustentados, como no, en observaciones y registros. Bien, esto en cuanto a la educación infantil. En la parte de la educación primaria, pues vamos a poder ver cómo muchas de las cuestiones se van repitiendo, ¿vale? Aquí vemos, pues, por ejemplo, el artículo 26 en la parte del proceso de evaluación, pues que realmente nos habla de muchos aspectos, pero por ejemplo que en el primer ciclo de educación primaria ya vamos a tener presente que no se prevén exámenes escritos, ¿de acuerdo? Como pruebas para adquirir las competencias específicas en este caso. Y bueno, que también pues en este caso pues debemos de realizar 3 informes de evaluación cualitativos con una periodicidad trimestral y un informe cuantitativo al final del curso escolar. Ya decidiremos si esto sería lo mínimo, y después decidiremos si queremos ir a más o no. Y bueno, también que debemos en este proceso de evaluación, pues vamos a tener que establecer cuáles son las medidas de refuerzo, cuáles son las medidas de atención que llevamos a cabo con nuestro alumnado en el momento que detectemos una necesidad, ¿no? También habla del artículo 27 de los criterios de evaluación, como los referentes que van a indicar los niveles de desempeño, que luego se van a evidenciar lógicamente mediante ejercicios, actividades, tareas. Sabéis que también diferenciamos esto en nuestra propuesta didáctica. Y bueno, en este caso pues habla de los criterios de evaluación y también pues que tenemos que dejar claro cuáles son los criterios, en el sentido de que cómo vamos a tener que informar a las familias
de cuáles son los criterios que vamos a aplicar a la hora de la evaluación, ¿no? En el artículo 28 nos habla del informe. En este caso, pues repite que debe ser una elaboración de forma trimestral, un informe de evaluación trimestral, que lógicamente también estará en la concreción curricular, nuestro modelo, que el ciclo debe elaborar un modelo propio de naturaleza cualitativa, insiste, que cada tutor, con la ayuda del resto de docentes implicados en nuestro aula, pues debe de ser el responsable de elaborar este informe, que va a ser personalizado y único, con un enfoque competencial, que en este informe se reflejen resultados obtenidos, aspectos evolutivos, medidas de atención educativa, como hemos dicho anteriormente, y aquí una frase que también se repite con educación infantil y se repetirá en secundaria, pues que este informe debe destacar sus progresos, esfuerzos, dificultades superadas y talentos, así también explicitando pues aspectos que debería continuar trabajando, ¿no? Y que lógicamente estos informes deben estar sustentados con registros que vamos a tener que utilizar para analizar después esos datos, ¿no? Luego, en el apartado de calificación, en el artículo 29 nos habla de que la calificación ya no va a ser numérica, sino que va a ser expresada en los términos de insuficiente, suficiente, bien, notable, sobresaliente. Bueno, eso también va a provocar, si queremos, un cambio sustancial dentro de nuestro planteamiento en las aulas, porque realmente ya no vamos a estar tan atados a lo que es a la nota numérica, ¿no? Y bueno, alguna cosita más, simplemente en el artículo 37, pues que también en segundo y cuarto de educación primaria se tienen que emitir un informe de adquisición de las competencias. Nosotros vamos a optar por hacer una valoración en todos los cursos. Y bueno, el artículo 43 nos habla de las decisiones de promoción, ¿no? Cuáles son las decisiones al final de cada ciclo para pues, bueno, tomar qué vamos a decidir nosotros en cuanto a la promoción, ¿no? Por último, hablaríamos en este caso de la educación secundaria y bueno, vamos a ver cómo insiste también en este apartado cómo la frase que decía, ¿no? De destacar sus progresos, dificultades superadas, el esfuerzo, los talentos, las fortalezas y también señalar los aspectos que debería continuar trabajando, ¿no? Así también, en este caso, se deben consignar las calificaciones obtenidas por el alumno o la alumna en las diferentes materias. En este caso, pues bueno, vemos como en educación secundaria, disculpad, nos hace referencia al anexo 10, que es lo que venía a continuación y lo veremos ahora enseguida, pero bueno, realmente, pues en este caso insiste en que en esas sesiones de evaluación, después de cada sesión de evaluación, el tutor va a tener que comunicar a los alumnos y en caso de ser menores a las familias, pues la información acordada, ¿no? Mediante un modelo de informe de acuerdo con el anexo 10, que sabemos, porque también lo indica en la normativa, que tienen un rango no reglamentario, pero que sí que podemos hacer nuestro propio informe, pero respetando siempre que aparezcan los apartados que nos proponen en el anexo 10, ¿no? Y bueno, en este caso, pues otra vez insiste en que esté sustentado en registros, que se reflexione sobre estos registros y bueno, también pues nos habla de la calificación de los ámbitos, ¿no? Que va a ser calificación de los ámbitos y que de esa calificación obtendremos la nota de cada materia que componen el ámbito, ¿no? Aquí vemos el anexo número 10, cómo aparecen las materias y luego la calificación, y después nos aparece un apartado por materia para hacer una valoración cualitativa de la misma, ¿de acuerdo? Y bueno, simplemente y por ir concluyendo y cerrando un poco el círculo de lo que nos habla en cada una de las etapas, vamos a ver estos informes cualitativos, lo que consideramos especificaciones, concreciones de lo que debe de contener. Después hablaremos de cómo lo podríamos obtener, pero en este caso, pues bueno, sabemos y nos marca bien claro desde el principio la normativa que tiene que ser un modelo propio y que esté en la concreción curricular, recordad, y que sea de naturaleza cualitativa, que sea personalizado y único y que además tenga un enfoque competencial, que también nos hable de los resultados obtenidos, como no, que trate aspectos personales y evolutivos, que se nombren las medidas de apoyo y atención educativa que hemos establecido en caso de ser necesarias, y luego
También, esta es la frase que aparecía muy concreta en los tres apartados, en las tres etapas, que se destaquen los progresos, esfuerzos, dificultades superadas, talentos, fortalezas de nuestro alumnado. Más cuestiones también, que aparezcan los registros y las observaciones sobre los que se ha reflexionado y que trate la individualidad de cada niño o niña, que sea un relato descriptivo, que esté contextualizado y que parta de sus capacidades, que sea un modelo acordado en el centro, en este caso que aparezca en la concreción curricular, como hemos dicho, que también se destaquen los aspectos que debe continuar trabajando. Y bueno, básicamente esos serían los apartados que debe de contener. En nuestro caso, ahora hablaremos un poco cómo lo queremos enfocar y bueno, para cerrar un poco el vídeo, también destacar alguna definición, ¿no? Que nos insiste y nos sigue guiando en esta visión más global, o para que nos permita entender este término de forma más global, que es la evaluación. Pues en este caso, primero, una definición de Miguel Ángel Santos Guerra, que dice que básicamente nos está dando una visión de que la evaluación debe ser entendida como un aprendizaje, como una manera de comprender para mejorar las prácticas que aborda. Y otra definición, en este caso de Pernoud, que sobre todo se centra en que el error debe de ser el camino para el éxito en el aprendizaje, ¿no? Y no tanto en la genialidad del método, ¿no? Sino que al final pues que pueda corregirse esos errores dando feedback para que realmente pues se tenga éxito en el aprendizaje, ¿no? Hasta aquí hemos hecho un recorrido sobre lo que nos dice la norma y cómo la interpretamos para determinar cuáles son los apartados que no pueden faltar en estos informes cualitativos de naturaleza cualitativa de cada una de las etapas, y deciros que pronto en nuestras redes sociales vais a encontrar más información sobre este tema, que sabemos que es muy interesante y que es muy necesario en este momento. También pediros un favor, y es que si hemos aportado algo de valor en este vídeo, pues deciros que podéis darnos un like y también suscribiros a nuestro canal, que nos ayuda mucho, ¿no? Sin más, nos vemos en próximos vídeos y nos vemos en las redes sociales, que pronto compartiremos nuevas noticias. Gracias.